La clase de hoy va a ser sobre el tema evaluación de proyectos. En evaluación de proyectos, ahora vamos a ver un poquito la agenda y la estructura de la clase, como siempre. Antes, como una pequeñísima introducción. Evaluación de proyectos es un tema que no tiene un gran recorrido desde lo que es proyectos tecnológicos. ¿Por qué? Sobre todo con lo que son herramientas duras, porque mucho de lo que se usa en términos de evaluación de proyectos, de lo que se usaba en términos de evaluación de proyectos, mejor dicho, viene del lado de herramientas económico-financieras, las herramientas que todos ustedes conocen y que muy poquito vamos a hablar hoy: Bantir, periodo de recupero, punto de equilibrio, etc. Con lo cual, si uno quisiera decir, bueno, ¿cuál es la bibliografía específica sobre estos temas? Bueno, es la bibliografía que usaron en Finanzas de Empresas 1. De hecho, cuando uno toma, o si uno tomara un curso de evaluación o formulación y evaluación de proyectos en general, no solo proyectos tecnológicos, la mayoría de las clases sobre evaluación caen en este tipo de herramientas, en herramientas económico-financieras, y en el mejor de los casos en algún tipo de herramientas más cualitativas, que salgan un poco más de lo cuantitativo. Nosotros es necesario que demos algo de estas herramientas cuantitativas, vamos a dar un poquito de las herramientas cualitativas, pero también vamos a hacer hincapié hacia el final de la clase en cómo hoy se evalúan o se empiezan a evaluar desde hace un tiempito esta parte los proyectos tecnológicos, los proyectos digitales, que es a través de un concepto que se llama Time to Value, que ahora vamos a ver en la medida en que sigamos con la clase un poco a qué se refiere, cuáles son los conceptos vinculados con esto, cómo empezar a medir esto, porque también parte del desafío es justamente llevar algo a métricas mensurables, medibles, para después eventualmente tener herramientas objetivables, objetivas de medición. Lo primero, como siempre, en las clases de gestión de proyectos es, vamos a enmarcar el concepto dentro del ciclo de vida, es decir, el ciclo de vida de gestión de proyectos, sobre todo con la metodología más estructurada. Vamos a ver cuándo evaluamos según el PMI y cuándo evaluamos según otras herramientas. Como ya se pueden imaginar, según el PMI, la principal fuente de evaluación está en la planificación. Después lo que se hace es controlar lo que se haya, más que evaluado, lo que se haya planificado como resultados posibles, objetivos conseguibles por parte del proyecto. Vamos a ver qué es lo que se evalúa. Vamos a ver, como decía yo, herramientas cuanti y cualitativas para evaluación de proyectos. Y después vamos a ver time to value y finalmente algún corolario de los principios de los beneficios de la tecnología de la información. Como yo les decía, esto es el ciclo de vida del proyecto, en el cual tenemos los 4 procesos principales de planificación, ejecución, control y cierre. En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical el costo o el nivel de actividad de cada uno de los procesos, y obviamente en el proceso de planificación, en donde más fuerte o más garra le ponemos a la etapa de evaluación. A la etapa de evaluación, no evaluación ex post, sino de evaluación naturalmente ex ante, es decir, cuando nos posicionamos en este lado desde la planificación, lo que estamos tratando de hacer es ver fundamentalmente cuáles y cómo van a ser los beneficios que va a conseguir el proyecto, cuáles y cómo van a ser los costos que va a traer aparejado el proyecto, y en ese sentido cuál va a ser el valor que vamos a poder conseguir del mismo. Esto en términos generales, ya sea para herramientas cuantitativas, cualitativas o time to value. Conceptualmente lo mismo. Lo que pasa es que las herramientas cuantitativas naturalmente hacen más hincapié en beneficios en términos de ingresos, en costos en términos de egresos, y en valor en términos de valor actual, tasa de retorno y todo lo que ya conocen, mientras que las herramientas cualitativas, si se quiere, se permiten un poco más de flexibilidad, pero a cambio tienen menos cuestiones objetivables, y el time to value ya lo vamos a dejar para el final. Bueno, en términos de qué se evalúa, cuando acá retomamos el triángulo ágil, que es la tríada de proyectos en donde las restricciones de alcance, tiempos y costos juegan, digamos, el rol de ser una restricción para conseguir determinado valor para el cliente, que hoy vamos a empezar a ver qué significa este valor, y dentro de un marco de calidad, que ya tuvieron una clase sobre riesgos y calidad, con lo cual ya saben o deberían estar sabiendo de lo que estamos hablando. Entonces, cuando el PMI hace una evaluación,
la evaluación del PMI anda siempre dentro de las restricciones. O sea, básicamente en el ex ante se planifica el alcance, tiempos y costos, y en el ex post se va a evaluar el cumplimiento de estas tres restricciones. Y en función de esto, el PMI lo que hace es machear y decir, bueno, conseguimos el alcance planificado y en los tiempos y costos que se habían planificado, esto es un proyecto exitoso, check. O no conseguimos, o conseguimos las funcionalidades que queríamos, es decir, el alcance, con los costos que queríamos, pero con más tiempo, es un proyecto que se puede discutir, y así sucesivamente. O sea, básicamente, como lo hemos dicho siempre, los criterios de calidad, estrictamente hablando del PMI, digo estrictamente porque ya ahora ellos mismos han flexibilizado esto, pero para, para verlo, si se quiere, en el ring de boxeo que decíamos nosotros el otro día, y para verlo bien académicamente, el PMI lo que diría es que evaluamos tanto ex ante como ex post las restricciones, es decir, alcance, tiempos y costos. Mientras que, obviamente, que mientras más ágil querramos ser, no es que menos vamos a evaluar esto, pero más vamos a incorporar el concepto central de valor y con determinados márgenes de calidad y teniendo en cuenta los riesgos que veía Diego en la píldora educativa que había subido hace unos días. Bien, ya les decía un poquito. Dentro de lo que es la evaluación cuantitativa o económico-financiera, las herramientas ya las conocen ustedes de sobra, las vamos a ver muy por el aire aquí, pero básicamente la primera pregunta que nos tenemos que hacer o que nos deberíamos poder responder para que cualquiera de estas herramientas fuera aplicable es, primero, si el proyecto va a generar ingresos o ahorros, y segundo, si estos ingresos o ahorros son objetivamente verificables. Y acá yo de nuevo hago una pausa y recuerdo un poquito lo que yo les había dicho alguna vez, de que hay una conexión muy difusa entre el servicio, vale decir, sí, digo bien, el resultado o el servicio de un proyecto y el cliente final de la organización o de la startup o del emprendimiento, como para objetivar, para hacer bien objetivables o bien verificables estos potenciales ingresos o ahorros. ¿Por qué se hace dificultoso esto? Porque en la medida en que más lejos estemos de que el resultado del proyecto esté más lejos del cliente final, de esta solución, vamos a decir, más difícil va a ser verificar estos potenciales ingresos. Esto es por definición, es así, digamos. Les pongo un ejemplo. Si nosotros ponemos o desarrollamos un software para hacer un seguimiento de quejas internas y de solución de problemas internos de una compañía, internos, no externos, sino internos, lo que hacemos es solucionar problemas de clientes internos. Ahora, esto genera ingresos y es muy difícil de verificar. Quizás se podría ver potencialmente conseguir algunos ahorros verificables a través de una mejoría en las tasas o una disminución notable en las tasas de errores o las tasas de problemas en distintos sistemas o en distintos procesos o lo que fuera que el sistema va a estar ayudando a medir y a resolver. Pero de nuevo es algo que está muy indirectamente vinculado. Con lo cual ya empezamos a hablar de una de las principales dificultades de estas herramientas que después las vamos a retomar. Y después, obviamente, otra de las cuestiones que tenemos que tener en claro para que la evaluación económico-financiera sea posible en términos de la aplicación de las herramientas es lo que se llama los costos del futuro inercial. El futuro inercial, por definición, es cómo serían las cosas si el proyecto no existiera. ¿Sí? El inercial es qué pasaría si el proyecto no se implementara. Entonces, desde el punto de vista de los costos, la pregunta es si nosotros podríamos llegar a cuantificar cuáles van a ser los costos inerciales o los costos del futuro inercial sin el proyecto. ¿Por qué? Porque esto nos pone una baseline, una base línea sobre la cual después comparar los costos incrementales, que ahora vamos a ver qué significa este término, del proyecto y que nos permita medir la parte negativa de la ecuación de todo van, que es ingresos futuros menos egresos futuros. Pero con respecto a la práctica, ¿alguna vez pudiste aplicar alguno de estos métodos en algo, digamos, en una inversión tecnológica muy difícil de medir? Por ahí no Y tanto los costos,
Es difícil, lo que pasa es que acá hay un concepto de apropiación y es hasta qué punto se apropia de tal o cual proyecto de los potenciales ingresos. Si bien nosotros vemos proyectos tecnológicos, ya es cada vez más difuso, mejor dicho, la línea entre proyectos tecnológicos y no tecnológicos, porque como yo les decía al principio de la cursa, y Diego también, casi todos los proyectos de alguna forma u otra son tecnológicos. Entonces, por ejemplo, si uno quiere resolver una campaña de marketing, seguramente que alguna herramienta tecnológica involucre. En función de quién sea, cuál sea el área que sea propia del proyecto, va a estar un poco la apropiación de los ingresos y eventualmente la responsabilidad sobre los costos incrementales de este proyecto. Yo he estado en algunos proyectos en donde el área de sistemas, vamos a decir, fue la que generó proyectos comerciales, pero la generó el área de sistemas, con lo cual, por ejemplo, se implementaron CRMs y entonces ahí sí es un poco más sencillo, no es muy sencillo, pero es un poco más sencillo por lo menos bajar a papel alguna idea de alguna planificación económico-financiera de ingresos y egresos potenciales. Es un producto 100% tecnológico, pero al mismo tiempo está 100% vinculado con potenciales clientes, con lo cual, al contrario, mal haríamos si no pudiéramos por lo menos esbozar alguna idea de potenciales clientes que vamos a conseguir a través de un CRM, si no, ¿para qué estaríamos implementando un CRM? El CRM es el Customer Relationship Management, que es un sistema que está vinculado con justamente tratar de atraer potenciales clientes y convertirlos en clientes. Entonces, básicamente lleva desde una agenda de potenciales clientes, un seguimiento de presupuestos, hasta cuestiones muchísimo más personalizadas, vinculadas con el onboarding o con cuestiones mucho más específicas que se han incorporado en estos productos. Ahora, en productos que yo he estado también en implementación de ERPs, y ahí es más difícil, si bien nosotros, desde lo que es la implementación del ERP, muchas veces tratamos de conseguir esta vinculación con el cliente final, ya es más difícil. Honestamente es más difícil conseguir, por ejemplo, por lo menos ingresos incrementales verificables. Las 4 herramientas fundamentales para la evaluación cuantitativa, mejor dicho, económico-financiera son VAN, tasa interna de retorno, periodo de recupero, punto de equilibrio. Punto de equilibrio, por definición, es el punto en el cual el costo total del sistema del legacy, digamos, del sistema que estamos modificando, y el costo total del sistema que se está proponiendo se encuentran. Entonces, a partir de ahí, si el costo incremental del sistema propuesto es menor, va a ser conveniente, obviamente, el sistema propuesto. Siempre vemos que al inicio, el sistema, en términos de costo total, porque esto no es incremental, sino que es total, el costo total del sistema propuesto siempre, en general, no siempre, pero en general va a ser mayor que el costo del sistema actual. Ahora, en la medida en que nosotros, fíjense que acá tenemos unidades vendidas, esto no es arbitrario, sino que el punto de equilibrio es, digamos, que en términos de proyectos tecnológicos, cuando más se da como herramienta de evaluación es justamente cuando una de las variables claves es el costo, y el costo en términos de unidades. Si nosotros incrementamos las unidades y el sistema actual tiene un incremento casi proporcional en términos de incremento de unidades respecto al costo, mientras que el sistema propuesto tiene una curva mucho menos acentuada, entonces llega un momento que este gap, que es del sistema actual al sistema propuesto, nos va a beneficiar. Todo este gap es el que nosotros tenemos que evaluar después, esta área sombreada si se quiere, como para poder ver hasta qué punto esto, si lo traemos a valores actuales, nos trae un beneficio naturalmente, ¿no? Esta fórmula seguramente todos la conocen, es la fórmula del BAN. Y en toda fórmula del BAN tenemos las variables que son inversión inicial e inversión periódica, en donde tenemos la inversión acá, la inversión inicial acá, por eso va con un signo negativo, y después la sumatoria de todos los periodos, en donde tenemos los flujos netos de fondo, en donde los flujos netos incluye los ingresos netos, es decir, ingresos menos egresos potenciales, vamos a decir, futuros, previstos por el proyecto, y después descontados a una tasa de descuento. ¿Bien? Esto es muy fácil desde lo que es lo matemático, y así como es tan fácil desde lo matemático financiero, es muy difícil desde el punto de vista de la realidad.
conseguir definir estas variables con precisión como para que después podamos verificar, porque en última instancia no se trata solo de graficar ideas, sino también de poder después evaluar realmente y comparar peras con peras y no peras con manzanas, como dicen los economistas. Con lo cual, querríamos realmente que estas variables fueran objetivamente verificables, y esto que es muy fácil de decir es muy difícil de hacer, como decíamos hace un ratito. Muchas veces, como el VAN, la parte del numerador, incluye flujos futuros positivos de fondo, y muchas veces es difícil verificar esta parte, tenemos certeza de qué costos va a haber. No tenemos muchas veces certeza de que sí va a haber ingresos. Entonces muchas veces se aplica el VAN, pero solamente con conceptos vinculados con los costos, que es lo que acaba de decir Janina. Por eso traigo a colación el TCO, el costo total de propiedad por sus siglas en inglés. Total Cost of Ownership significa TCO, que es lo que había dado Diego cuando habló de alcance, tiempos y costos. Si recuerdan, las 4 variables fundamentales del costo total de propiedad, digamos, a ver, por empezar, el costo total de propiedad es un concepto que impacta en la inversión inicial y en los flujos futuros, porque tenemos inversiones que sí o sí tenemos que hacer en el día cero, por ejemplo, hardware, software, costos vinculados con el desarrollo e implementación, que es la parte de acá arriba, costos vinculados con recursos asociados al proyecto, etc. Pero después vamos a tener costos de operación y soporte, que son los de aquí, que son costos ongoing, como se llama, son costos que van a ser frecuentes en la medida en que el proyecto siga con vida, e incluso muchos de los otros costos, por ejemplo, hardware y software, se pueden estar incorporando nuevos equipamientos en la medida en que avance el proyecto, que avance, digo, en la mano ya del cliente. Con recursos internos lo mismo, podemos requerir nuevas capacitaciones, nuevos servicios, etcétera, etcétera. Con lo cual, el TCO impacta, si volvemos acá, tanto en la inversión inicial como en los flujos futuros, ¿sí? Pero de nuevo, retomando lo que decía Janina, como primera medida, lo que sí o sí tenemos que tener lo más claro posible son los costos. Es decir, es una buena excusa decir, no puedo planificar los ingresos potenciales del proyecto porque está muy lejos del cliente final y entonces no gasto energía en esto. Ahora, es una muy mala excusa decir, no gasto energía ni siquiera en ver cuáles van a ser los costos. Esto es inaceptable directamente. Nosotros necesitamos por lo menos saber cuáles podrían llegar a ser algunos de los costos. Incluso en las metodologías más ágiles posibles, algún tipo de planificación de costos necesitamos, porque si no, cualquier proyecto sería imposible de evaluar en términos de su factibilidad para la organización. Dicho esto, asumiendo que nosotros pudiéramos identificar ingresos y que estos ingresos pudieran ser apropiados por el proyecto, que es lo que decía hace un ratito, tenemos algunos conceptos fundamentales vinculados con los ingresos que son importantes. Primero, por definición, los ingresos tienen que ser factibles, es decir, no es solamente cuánto yo creo que voy a aumentar las ventas o cuánto yo creo que me voy a ahorrar de costos, sino que tenemos que evaluar la factibilidad de esto. Segundo, tenemos que identificar tanto para los ingresos como para los egresos la diferencia entre, en este caso, ingresos incrementales versus ingresos actuales / proyectados. Es decir, los ingresos que tienen que estar, que se van a apropiar por el proyecto son los ingresos incrementales, es decir, por definición, aquellos ingresos que se permitirían, que se conseguirían solamente si el proyecto se pusiera en marcha. Bien, mientras que los ingresos potenciales proyectados son los inerciales que decíamos hoy, no son apropiados, no deberían ser apropiados por el proyecto. Un ejemplo básico es, si nosotros hoy facturamos, o hoy creemos, mejor dicho, que el año que viene vamos a facturar 100 pesos por mes de un producto y con el proyecto planeamos facturar 110 pesos por mes, la incrementalidad son los 10 pesos por mes. Incrementalidad en este caso de ingresos. A eso le vamos a tener que restar los costos también incrementales. ¿Bien? Pero nunca son ingresos totales, naturalmente. Nunca vamos a evaluar el proyecto por los 110. ¿Bien? Sino por la incrementalidad.
Tercer concepto básico y fundamental de cualquier proyecto en general y de cualquier proyecto tecnológico en particular, siempre hay una curva de aprendizaje, si se quiere, con lo cual es que en el mejor de los casos los ingresos son siempre evolutivos. Es decir, no conseguimos nunca o casi nunca en el primer día que ponemos en manos de los clientes todos los ingresos proyectados, sino que los ingresos se van, en el mejor de los casos, van a ir evolucionando. Entonces, pongo un ejemplo. De nuevo, un ejemplo muy básico que nos sirva para pensar este concepto primero. Si nosotros proyectamos un aumento de las ventas con la implementación de un producto tecnológico de un 10%, pasando de 1000 a 1100, nunca podemos asumir que el mes 1 vamos a conseguir 100 pesos de incremento, sino que en el mejor de los casos, el primer mes vamos a mantener o hasta aumentar un poquitito la facturación, pongamos por caso que de 1000 pase a 1005, el segundo mes 1050, el tercer mes quizás ya se empiezan a incorporar todos los ingresos incrementales proyectados. Entonces ahí sí, el tercer mes llegaríamos a la curva total de ingresos incrementales. Y llega un momento, por definición de todo proyecto también, en el cual la solución que brindó ese proyecto va a tener ingresos incrementales decrecientes hasta que llega otro momento en el cual vamos a necesitar no cerrar el proyecto porque el proyecto ya cerró, sino por lo menos mejorar, sino muchas veces cambiar la solución que tenemos. ¿Sí? Por todo esto que estoy diciendo es muy importante, si ustedes hicieran algún análisis económico-financiero, poner un horizonte. Dicho esto, sí es importante que entender que muchas veces para emprendimientos, sobre todo las entidades financieras, terminan pidiendo algún tipo de proyección económico-financiera. Con lo cual es importante conocer estas herramientas y es importante también conocer las debilidades y las limitaciones de estas herramientas. Porque una cosa es completar una carpeta, algo de esto vamos a hablar cuando hablemos de startups, pero una cosa es completar una carpeta para presentar una entidad financiera, sobre todo en un banco, no entidades que financian proyectos de riesgo, que quizás evalúen otras cosas, pero sí entidades financieras más tradicionales. Y otra cosa es creérnosla nosotros, ¿sí? Si nosotros creemos que el plan que estamos presentando de negocio, con las herramientas económico-financieras asociadas, si nos lo creemos nosotros, estamos en problemas. Si los convencemos al banco, es una solución muchas veces. ¿Sí? Bien. Por definición, ¿cuándo pasa un proyecto? ¿Cuándo pasaría? Si el BAN es positivo, pasa. Si el BAN es negativo, no pasa. ¿Sí? Esto es, por definición, siempre funciona así. Ahora, hay muchas veces, hay muchísimos casos en donde, incluso aunque pudiéramos hacer un BAN y este BAN nos diera negativo, igualmente el proyecto muchas veces puede traer beneficios mayores que los costos económicos que nos trae. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos tecnológicos no los podemos, por lo menos para nosotros realmente, evaluar en términos económicos financieros, o por lo menos solamente en términos de los beneficios económicos financieros. ¿Bien? Esto ya lo hablamos un poco de cuáles son los problemas o los principales desafíos de estas herramientas, pero básicamente, de nuevo, para hacer un redondeo, hay una línea muy difusa, una conexión muy difusa entre el producto del proyecto y el cliente final. Hay muchas veces costos y beneficios intangibles, que es con lo que yo decía recién, que no pueden evaluarse en términos de un BAN y que sin embargo están. Vamos a ver cuando hablemos de la segunda clase de alineación, estrategia, negocio, que hay distintos tipos de proyectos que nosotros podemos incluir en la organización, y hay muchas veces que tenemos proyectos obligatorios, algo de esto ya hemos hablado, son proyectos que por más que tengamos que hacer un BAM, por ahí lo tenemos que hacer para conseguir financiación incluso, este BAN nos va a dar negativo y sin embargo lo necesitamos implementar. Por ejemplo, el típico costo de un proyecto obligatorio es un proyecto vinculado con la seguridad informática, cuando aparecen nuevos bugs, nuevas debilidades, nuevas vulnerabilidades de los sistemas. Quizás tenemos que invertir obligatoriamente en este tipo de proyectos, aunque económicamente no sean beneficiosos. ¿Sí?
Y después, muchos de los proyectos tienen costos inesperados. Yo decía hoy que hay una frase que decía que los ingresos son inciertos, los costos no. Esto no implica que los costos sean todos 100% esperables y medibles, sino que muchas veces hay costos que también son inesperados, con lo cual muchas veces terminamos sobreestimando los ingresos potenciales de los proyectos y subestimando sus costos. Con lo cual, aquí encontramos alguna, si se quiere, herramienta adicional que está vinculada con evaluaciones más cualitativas. Esta herramienta tampoco va sola, sino que va de la mano de herramientas cuantitativas, es un complemento de herramientas cuantitativas, pero muchas veces refuerzan la idea digamos, de convencer al sponsor para la implementación de determinado proyecto, ya sea que no nos den bien las herramientas económico-financieras o que necesitemos incorporar conceptos que no podemos evidenciar en lo que son las herramientas cuantitativas. Entonces aquí, básicamente, siempre analizamos ventajas y desventajas desde el punto de vista tecnológico. Muchas veces, cuando hablamos de incorporación de nuevas tecnologías, es muy difícil medir en términos de ingresos y egresos potenciales, pero sí podemos tratar de llevar a un convencimiento desde el lado de que una incorporación de nuevas tecnologías en forma temprana nos va a permitir diferenciarnos. Muchas veces las nuevas tecnologías nos permiten una diferenciación desde el punto de vista de lo que son los procesos del negocio, es decir, incluir tecnologías que ya tienen procesos incorporados para modificar procesos actuales o para diferenciarnos respecto de competidores. Muchas veces los procesos que nosotros tenemos en marcha tienen determinados tiempos o determinada productividad que es insuficiente, y con lo cual incorporando determinadas soluciones tecnológicas nos va a permitir mejorar los tiempos y la productividad de estos procesos. Muchas veces también la incorporación de determinada tecnología va a tener un impacto directo sobre el personal, por ejemplo, sobre el turnover del personal, que muchas veces es muy difícil de medir cuantitativamente, pero sin embargo cualitativamente lo podemos explicitar mejor. Y después, también vinculado con todo lo anterior, podemos llegar a tener impacto sobre el contexto, impacto en términos de una mejoría en la imagen, impacto en términos de una mejor calificación por parte de los clientes, etcétera, etcétera, que no nos facilite o que no nos permita hacer una evaluación ex ante muy objetiva, pero sin embargo que lo podemos llegar a plasmar en herramientas más cualitativas. Y de nuevo, aquí aparece, o finalmente, si se quiere, cómo se evalúan hoy o cómo se empiezan a evaluar los proyectos tecnológicos. Se empiezan a evaluar con el proyecto del time to value, que el time to value es un criterio que, como están viendo, está en inglés, pero vamos a tratar de traducirlo de la mejor forma posible. Es una medida de la duración de los proyectos y de cuánto tarda un proyecto en entregar valor a los usuarios. ¿Sí? Acá dice, representa el tiempo que toma entregar el producto a los usuarios para que puedan usar y obtener valor. Es decir, desde el momento en que el proyecto se presenta hasta que los usuarios empiezan a tener valor. Es un concepto que empezó a usarse mucho, que se usa mucho en productos digitales de startups, en donde nosotros lo que medimos es cuánto tardamos entre que el producto se lo vendemos, el producto digital se lo vendemos a un usuario nuevo y el usuario nuevo empieza a obtener, a percibir valor por parte del producto, pero que se amplía a evaluación de proyectos de servicios de tecnología, como decimos nosotros, que es cuando queremos proponer un producto o servicio tecnológico para una compañía, ¿sí? Generar un desarrollo de un proyecto tecnológico para dentro de una compañía. En ese caso también necesitamos medir cuánto tiempo pasa desde que proponemos el proyecto hasta que los usuarios empiezan a obtener y a percibir valor por parte del producto digital. Entonces, en un típico proyecto PMI, que es lo que yo más o menos decía recién, es el tiempo desde el inicio del proyecto hasta que los beneficios comienzan a realizarse. No necesariamente hasta que se consiguen todos los beneficios en términos actuales, sino que se empiezan a conseguir los beneficios, ¿sí?
y empiezan a ser positivos, es decir, los usuarios empiezan a ver que la nueva solución es mejor y es más beneficiosa que la solución anterior. Y por definición, acelerar el time to value es una de las motivaciones principales de las metodologías ágiles. Es decir, las metodologías ágiles se crearon no solo por esto, pero entre otras cosas, primero para mejorar las tasas de éxito, o por lo menos para disminuir las tasas de fracaso de los proyectos, y segundo, para que esto fuera posible, para poner valor o conseguir valor en términos de los usuarios lo antes posible. Si recuerdan, en la primera clase sobre gestión de proyectos que yo hablaba de la diferencia entre metodologías en cascada y metodologías ágiles, una de las grandes diferencias es que la metodología en cascada propone un producto que se consigue al final de la gestión del proyecto, mientras que las metodologías ágiles propone incrementos. Estos incrementos son parte de un software andando que no tienen todas las funcionalidades que se previeron, pero a cambio agregan valor en tiempos mucho más cortos que en los proyectos de las metodologías en cascada, vamos a decir. ¿Sí? Justamente la herramienta del incremento en términos de los productos, el software incremento, que es el que se entrega a los clientes después de cada sprint, que lo vamos a ver también el jueves, es lo que nos permite en términos de proyectos ágiles o de metodologías ágiles acelerar el tiempo de valor. Y en el mundo del software as a service, si recuerdan, el software as a service es esto en el cual yo compro el software, pero no tengo que invertir en hardware, no tengo que invertir en networking, no tengo que invertir absolutamente en nada. Solo compro una licencia. Por ejemplo, compro hoy, no sé, el Moodle Cloud. Si fuera la facultad, podría comprar el Moodle Cloud y Moodle se encarga de los servidores y se encarga de todo, y yo pago un fee mensual. En el mundo SaaS, la barrera de salida del cliente es muy baja, razón por la cual el time to value es un concepto cada vez más crítico. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil para un cliente cambiar de solución. Antes, cuando nosotros pagábamos, hacíamos la inversión total al inicio, o la inversión inicial era muy grande, la barrera de salida era más alta. Con lo cual, incluso si el time to value era muy grande en términos de tiempo por definición, nosotros teníamos muchas veces reticencia a cambiarnos de solución porque no era tan fácil, teníamos un costo hundido muy alto. Mientras que ahora, cada vez más el costo hundido es más bajo, con lo cual cada vez más es más fácil cambiar de solución. Y en un mundo SaaS, en el mundo de software as a service, por defecto, la barrera de salida es casi nula. Es decir, nosotros dejamos de pagar un mes una licencia, empezamos a pagar otra y pasamos a comprar otro o a usar otro producto. Les pongo un caso, el caso que yo les había comentado en la clase de requerimientos sobre el PMS, que es el software del hotel. El software del hotel es un software as a service. O sea, nosotros compramos una licencia mensual que además tiene un valor ridículamente bajo en términos de valor por usuario. Pase tiene varios usuarios. Pero si al segundo, tercero, cuarto mes nosotros no viéramos un valor vinculado con este producto, o encontráramos obstáculos en la generación de los procedimientos más básicos de cualquier gestión hotelera, inmediatamente nos podríamos cambiar a cualquier otro PMS casi sin costos de salida, más que lo que invertimos en una capacitación inicial y no mucho más. ¿Bien? Por eso es un concepto crítico. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos que medir para mejorar este time to value? Bueno, por definición, el valor es el beneficio que el cliente espera recibir de un producto o servicio, y por tanto es un valor percibido por el cliente y no puesto por nosotros. Ahora bien, es muy difícil, primero porque cada cliente va a tener un valor percibido distinto, seguramente, y segundo porque incluso si tuviéramos 10 tipos de valores distintos percibidos por los clientes, sería muy difícil para nosotros hacer un relevamiento exhaustivo de esto. Pero sí es relevante, es muy importante que nosotros conozcamos a nuestros distintos segmentos, siendo los segmentos en este caso aquellos que perciben determinado valor del producto o servicio en determinada instancia por determinada funcionalidad o lo que fuera,
y podamos apuntar el time to value de cada uno de estos segmentos, ¿sí? Con lo cual es fundamental que desde el inicio de la gestión del proyecto trabajemos en línea, digamos, sincronizadamente con estos segmentos de clientes, como para que el valor sea, digamos, menos hipotético y más real. Vamos, de nuevo, cuando hablemos de startups y cuando hablemos de Lean Startup, vamos a hablar también de hipótesis de valor e hipótesis de crecimiento. Cuando hablemos de hipótesis de valor, vamos a hablar un poco más sobre esto. Bueno, naturalmente, para que, digamos, para facilitar, si se quiere, esta medición, lo que tenemos que hacer muchas veces es conocer los segmentos de cliente y definir nosotros una idea de valor que nos permita a nosotros medir el time to value. Pero para esto, nuestro concepto de valor tiene que coincidir con el valor percibido por él o los clientes o los distintos tipos de segmentos de los clientes, ¿sí? Gartner, que es una compañía que la vamos a mencionar un par de veces seguramente a lo largo de la cursada, o cuando hablemos de Big Data también vamos a traer la colación. Gartner desarrolló esta curva, cómo es la percepción del valor por parte de los clientes en términos de la incorporación de distintas tecnologías. Y según Gartner, usualmente la curva se da de esta forma. Fíjense, nosotros medimos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el tiempo, el valor percibido por parte de los clientes. Entonces, Gartner siempre lo que dice es que la mejor y la mayor pendiente se da entre que se identifica la necesidad y se vende el producto o servicio. Y desde ahí, desde la venta del producto o servicio, hasta que empieza o vuelve a generar o a generar valor percibido por parte de los clientes positivo, pasa un tiempo que es el tiempo este que marqué yo en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque nuestra nueva baseline, nuestra nueva base sobre la cual, dicho esto desde el lado del cliente, sobre la cual vamos a estar comparando de nuevo el valor que percibimos por parte del producto o servicio, es el punto que conseguimos acá. Es decir, cuando compramos una solución. Desde ahí hasta que conseguimos el nuevo valor, o valor percibido siempre, ¿no? Siempre pasa un tiempo que se llama el camino de la desilusión, que es cuando nosotros, entre que nosotros compramos la solución y empezamos el proceso de implementación de esta solución, siempre hay un recorrido de desilusión, que es esta área que estoy graficando acá, hasta el momento en el cual empezamos a percibir nuevo valor por parte del producto o servicio que adquirimos. Y acá, justamente, la curva nos grafica el valor realizado, es decir, el valor objetivable, ¿sí? ¿Cuándo comienza a contar el time to value? ¿Cuando se empieza a desarrollar el proyecto o cuando llega al usuario, cuando el usuario lo adquiere? ¿Cuándo empieza? De nuevo, en el PMI empieza cuando el proyecto se empieza a desarrollar, es decir, cuando se vende el producto o servicio. Acá. Nosotros, esta curva que vemos acá decreciente y toda esta parte hasta la cual empezamos o volvemos a conseguir valor para el cliente y volvemos a retomar la senda del mejor valor percibido, es una curva durante la cual empezamos a desarrollar el producto, ¿sí? O desarrollar la solución o customizar una solución si es una solución que es un preplaneado que tenemos que customizar y tenemos que capacitar a la gente, lo que fuera. Bien, y acá justamente hay algunos de los conceptos que hacen que muchas veces esta curva tenga una pendiente decreciente, que es que haya demoras en la entrega del producto, hasta tanto la implementación vuelve al track que se había originalmente planeado y entonces se empieza a retomar la senda del valor percibido por parte del cliente. Ahora, de todas formas, Ignacio, de la parte de la pregunta tuya, ya definir el inicio. Vamos a definir ahora el final cuando veamos algunos ejemplos. Yo cuando leí los artículos entendí que empezaba a contar o a correr desde el inicio, no desde que se vende. ¿Eso es porque en algún caso es así o lo entendí mal yo?
Desde el inicio y desde que se vende para nosotros es lo mismo. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Ustedes al final de la cursada les van a entregar una carpeta del proyecto al sponsor. Pongamos por caso que tengan servicio de tecnología informática, era el primero de los 3 escenarios o de las 3 líneas de proyecto, ¿no? Ustedes tienen un cliente, hacen un proyecto, se lo entregan al cliente, al sponsor. Ustedes lo que le entregan es una carpeta que dice, ¿a vos te conviene que nosotros desarrollemos esta solución o implementemos esta solución que vimos que existe en el mercado porque te va a traer estos beneficios? En el momento en que el cliente o el sponsor te dice, ok, dale para adelante, ese es el inicio del proyecto. ¿Bien? No ahora, Bien. cuando ustedes están haciendo toda la formulación del proyecto. La formulación del proyecto es un costo hundido para ustedes como consultores. Muchas veces uno lo que hace es cargar en los honorarios de la implementación del proyecto las horas que trabajó en la formulación por si el sponsor lo aprueba. Pero si el sponsor en junio, los tiempos acá, de nuevo, son tiempos académicos, no necesariamente tiempos reales. Si digamos, en la realidad ustedes en marzo no pueden acercar a su cliente y decir, decime cuál es el problema, que en junio voy a traerte una carpeta con un proyecto formulado. Son tiempos que no existen en la realidad. Pero no es el inicio desde el momento en que el producto está en manos del cliente, sino el inicio desde el momento en que el proyecto formulado está en manos del sponsor. ¿Sí? Bien, sí. Si yo tengo que desarrollar un producto, crear desde cero un producto tecnológico, programarlo, etc., el tiempo cero, en este caso el time to value, va a ser cuando el sponsor me diga, ok, dale para adelante, no cuando el producto esté finalmente desarrollado y programado. ¿Sí? Ok. Todo este lapso va a ser el lapso de esta curva que vemos acá. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entre que vendemos el producto, el proyecto, y generamos el proyecto en manos, y ponemos el proyecto en manos, o el servicio en manos del usuario. Que era la diferencia entre las metodologías predictivas y la metodología ágil y el enfoque en el time to value, porque, a ver, a menos que nosotros tengamos una concepción un poco más de alto vuelo de que podríamos reducir el time to value si llegamos al cliente antes de que él detecte la necesidad y ahí le ganamos la carrera a los demás, que ya por ahí es más, eso sería un enfoque más de cómo adelantarnos comercialmente. Lo que tiene acá, y por eso después viene la clase de agilidad y todo, es cómo nosotros a lo largo de un proyecto podemos entregarle valor al cliente en menor tiempo. La principal diferencia está que la metodología predictiva te da valor si es que te lo da, porque puede que hayas hecho un mal relevamiento de los requerimientos, puede que los requerimientos que relevaste eran válidos y cuando se lo das al usuario de nada sirvió, quedó obsoleto, lo que sea. Contra las metodologías ágiles, eso te lo entrega al final, contra las ágiles que a través de las iteraciones, que después lo vamos a ver, te va entregando valor de a poco y vos vas validando esos requerimientos o esas historias de usuario, mejor dicho, que fuiste sacando y vas incorporando algunas que no hayamos tenido en cuenta y demás. Entonces, cuando te posicionás en el inicio del proyecto, yo le quiero dar valor al cliente lo antes posible, por un montón de cosas, por beneficio propio y beneficio también del cliente final. Decíamos, para medir y acortar el time to value, el valor percibido por el cliente tiene que coincidir con tu idea de valor. Entonces, vamos a poner ejemplos y vamos a tratar de, entre todos, resolver estos ejemplos. Pongamos por caso que yo tengo un proyecto 100% estructurado, 100% waterfall, 100% PMI. Y pongamos por caso que funciona bien, que es la metodología adecuada, etc. Yo le presento un proyecto al sponsor, el proyecto formulado, y el sponsor me dice, ok, dale para adelante. Y yo voy a tardar 4 meses, y le digo al sponsor, y esto está validado y está todo bien. Voy a tardar 4 meses en poner el producto final en manos de los clientes. Bueno, yo ahí tengo que consensuar con el sponsor que el valor que ellos perciban va a ser en estos 4 meses. Y no que durante estos 4 meses estén esperando valor que yo no les voy a dar. ¿Me explico hasta acá? Si esto está consensuado, yo ahí no tengo el decrecimiento a la curva que veíamos recién.
voy a tener en el mejor de los casos un lapso de desarrollo del proyecto en el cual en el peor de los casos no van a haber valor incremental, pero van a seguir percibiendo valor porque van a ver que la solución va avanzando. No la van a tener en manos de ellos, pero van a ver que va avanzando. Yo acá tengo que usar herramientas e inteligencia como para mostrarles avances importantes, relevantes, en la medida en que vamos avanzando en el desarrollo, valga la redundancia, de manera tal de conseguir que ellos sigan entusiasmados y sigan percibiendo valor más allá de que no estén usando la herramienta. Pero de nuevo, acá tiene que coincidir nuestra idea de valor con el valor del cliente. Si nosotros decimos, esto es un PMI de cajón, el producto va a estar en manos del cliente dentro de 4 meses, de acá a 4 meses no vamos a poner nada en manos del cliente. Y el cliente a los 3 días está esperando valor, por supuesto que esta divergencia va a hacer que la curva se venga para abajo automáticamente. Entonces nosotros vamos a tener que siempre tratar de remarla y siempre remontar esta curva. Cuando hablo de curva, hablo de esta curva, de la percepción del valor en la medida en que avanza el tiempo. Entonces, de nuevo, vuelvo a este slide. Si nosotros tenemos el desarrollo de un producto tecnológico de una startup, el tiempo de desarrollo no lo ve el cliente, porque yo desarrollo la aplicación y se la pongo en manos del cliente. Entonces, es tiempo que yo consumo, que es un costo hundido para mí, pero a cambio, el time to value lo voy a poder idealmente acortar. Para el primer caso, que es más difícil de medir el time to value, es decir, para el primer caso es el caso del PMI, de los productos más estructurados, tenemos que sí o sí consensuar cuál es el valor que nosotros percibimos con el valor que el cliente percibe. ¿Sí? Para los productos tecnológicos que no van por PMI, es más fácil definir el time to value, pero es más difícil muchas veces conseguir acelerar el time to value. O es igualmente difícil, mejor dicho, conseguir acelerar el time to value. ¿Cuál sería la curva ideal? Bueno, la curva ideal sería aquella en la cual nosotros, desde el momento en que vendimos la solución, que hemos visto que generamos valor percibido, bueno, sigamos incrementando este valor percibido. Y para esto las metodologías ágiles han creado esto del incremento, es decir, un producto que no cumple con todas las funcionalidades, pero a cambio pone la solución del cliente en sus manos mucho más tempranamente. Al término de cada sprint va poniendo, no me quiero adelantar demasiado, pero al término de cada sprint va poniendo un incremento, va poniendo una parte del producto funcionando, con lo cual le va a ir agregando cada vez más valor. En la medida en que este incremento cumpla además con las expectativas de los clientes, la curva va a ser positiva. ¿Sí? El mismo concepto, pero con distintas herramientas, funciona para las startups, en donde nosotros tenemos un MVP que se usa para distintas cosas, pero que a cambio conceptualmente existe, y después vamos generando incrementos, vamos generando mejoras sustanciales sobre una aplicación que vaya haciendo que la percepción del valor sea cada vez más grande. ¿Bien? Vamos a ver cómo disminuir el time to value. En la medida que vamos a ver cómo disminuirlo, vamos a mencionar algunos ejemplos. El primero es lo que la bibliografía llama el momento aha o el momento eureka. Es un concepto que existe hace muchísimos años, pero que se vino a colación, se puso un poco de moda ahora, el momento se llama el aha moment. Acá es donde yo estoy percibiendo un valor real por parte del producto. Y acá es donde cada uno de los productos distingue su momento aha en distintas instancias. Y este momento que, digamos, pongamos por caso, si yo soy Dropbox, si yo defino cuál es mi momento aha, lo tengo que consensuar, o por lo menos tiene que coincidir de la mejor forma con el cliente. Dropbox, por ejemplo, define que su momento aha no es cuando el cliente se abre una cuenta gratuita, ni mucho menos cuando el cliente sube un archivo, sino cuando el cliente sube un archivo a una carpeta compartida. ¿Por qué? Porque Dropbox dice que el valor que el cliente, el mayor valor que el cliente percibe en la herramienta es cuando descubre que es una herramienta cloud, pero que además es una herramienta cloud que me permite compartir archivos con otros usuarios y trabajar digamos, en conjunto con ellos.
¿sí? Drive más o menos define lo mismo el momento ajá. Por lo menos el primer momento Eureka o el primer momento ajá lo definen ahí. Facebook lo define como los primeros o los 10 amigos en los primeros 7 días. Es decir, cuando, según Facebook, el cliente o el usuario descubre valor en la red social, cuando el usuario en los primeros 7 días suma 10 clientes. Entonces, fíjense que acá le empezamos a meter un poco más de complejidad. Si yo me creo un usuario en Facebook y durante los 17 días no sumo 10 clientes, para Facebook no descubrí no percibí valor de la herramienta. Y posiblemente sea cierto. ¿Es arbitrario estos 10 y no 12 o 15 o 7? Sí, seguramente. Pero también seguramente está muy analizado en términos de correlación de distintas herramientas que vamos a ver cuando hablemos de Machine Learning y de Web Analytics, que nos van a permitir desde este lado medir el tiempo de valor en este sentido, es decir, de correlación de valor percibido con el usuario ante determinadas instancias, ante determinados hitos. En este caso, en el caso de Facebook, el hito es que dentro de los 7 días, el usuario, de nuevo, sume 10 amigos. Twitter, sin definir una temporalidad, dice que uno encuentra o percibe valor en la red social cuando tiene 30, cuando sigue a 30 cuentas. No sé si con esto empezamos a conceptualizar un poco más o a bajar un poco más a realidad este time to value. Otra herramienta fundamental, o sea, primera herramienta es descubrir cuál es este momento ajá. Segunda, para disminuir el time to value, es disminuir la fracción para que el cliente complete todos los pasos de incorporación. Y acá en los artículos que yo les traje hay un ejemplo exacto que es el de Airbnb. Airbnb, para Airbnb, el valor del cliente es que el cliente vea que en casi cualquier destino hay lugares interesantes para hospedarse. Entonces, siendo así, ¿qué hizo? Le quitó toda la fricción posible. Entonces, si yo no tengo usuario en Airbnb, o si tengo usuario pero no estoy logueado, yo puedo llegar casi hasta el final del proceso sin loguearme, o sin crearme un usuario. Porque para Airbnb, yo voy a descubrir, si no lo conozco de antemano, que voy a descubrir en la herramienta todo el valor que tiene antes de crearme el usuario. Entonces me quita fricción, es decir, me quita, obviamente que si yo me logueo me va a traer más herramientas en términos de pasados, de lugares pasados donde yo estuve, puntuación o lo que fuera, pero las principales herramientas de Airbnb yo las voy a poder ver incluso si entro en un modo incógnito. ¿Por qué? Porque Airbnb, de nuevo, conceptualiza que el valor está en lo que ellos ofrecen, no en lo que va a percibir el usuario en todo este proceso hasta que reserva una propiedad. Entonces, hace que todo el proceso hasta la reserva sea lo más sencillo, lo más fluido posible, y recién al final me va a pedir que yo me loguee. ¿Bien? Otro ejemplo, otra herramienta que hoy lo van a estar viendo y lo vemos en muchísimos ejemplos es el desarrollo de guías de incorporación o de onboarding, de guías de onboarding y sesiones personalizadas de capacitación, que muchas veces hasta están disfrazadas de herramientas casi de utilidad para el usuario, o muchas veces incluso son herramientas de utilidad para el usuario. Les pongo un ejemplo muy puntual. Hay un sitio que se llama HubSpot. HubSpot es una consultora muy importante a nivel internacional de marketing digital, que crearon conceptos muy relevantes que vamos a traer a colación cuando hablemos de gestión de redes sociales. Les voy a mostrar qué hace HubSpot. Y después les voy a comentar un poquito qué significa esto de onboarding sessions que yo les comentaba. Yo acá pongo un website y mi mail. Y me va a dar métricas de la web que yo le cargué y me va a decir cómo está mi web en términos de esas métricas. Son métricas que después vamos a ver cuando hablemos de analítica web, pero sí quiero que vean que algo que parece una herramienta en realidad es una herramienta, pero también es esto que decíamos hoy,
que es una guía de usuario. Fíjense que acá me dice, tu sitio está ok, y me dice, para 4 analíticas fundamentales de performance, SEO es búsqueda orgánica, que ya lo vamos a ver, cómo es el comportamiento en los celulares y cómo está en términos de seguridad. En performance me dice que el tamaño de la página es aceptable, ¿sí? Mientras que me dice la velocidad de la página para cargar es de 27 segundos. Después vemos otras cuestiones. Las imágenes, el tamaño de las imágenes que tiene la home son muy grandes. Bueno, el CSS está muy bien, está minimizado o optimizado, etc. Bueno, distintas herramientas o analíticas puntuales. Fíjense que esto es una herramienta para mí, pero también es una herramienta para que a mí me permita hablar con ellos y mejorar mi sitio. Porque fíjense que si yo no supiera cómo mejorar este ítem, esta analítica, lo primero que haría es hablar con HubSpot y decir, bueno, ok, ¿cómo me pueden ustedes ayudar a mejorar este indicador? ¿Bien? Esto es un ejemplo claro de guías de incorporación o sesiones personalizadas. Es un concepto que está en el medio. Y después, otra forma de disminuir muy fácilmente o fundamentalmente el time to value es a través de lo que llamamos la usabilidad del producto. Es decir, que el camino para obtener el valor o hasta obtener el valor debe estar lo más libre de fricciones posibles. Recién mencionábamos Airbnb, por ejemplo, o no sé, incluso Mercado Libre. Imagínense si Mercado Libre yo no estoy logueado, pongo buscar un producto y automáticamente me diga, no, primero te tenés que loguear antes que yo te muestre cuáles son los productos que machean con ese criterio de búsqueda. Y no les digo que en la mayoría de los casos, pero en muchos casos seguramente que el cliente se bajaría de ahí. Por lo menos el cliente potencial. Porque diría, no, a mí me interesa primero tener una comparación, a ver qué estoy viendo, qué puedo encontrar en Mercado Libre. Después veo si me logueo, si creo un usuario, si no creo un usuario, etc. Por eso la fricción esta es parte de la usabilidad. También hay cuestiones vinculadas con las instrucciones. Mientras más claras estén las instrucciones, mientras mejores estén etiquetados las opciones, los botones, mientras las configuraciones estén más a la vista, siempre es más fácil como para que yo pueda mejorar este recorrido para el cliente, este journey, el user journey que se llama, y en este caso acotar el tiempo de valor o facilitar el tiempo de valor hacia los clientes. Bueno, vamos a ver 2 ejemplos, uno un poquito más sencillo de lo que están en los artículos que les dejé y otro un poquito más complejo para ver dónde estaría el momento AHA en estos. Fíjense, el primero es típico producto tipo Uber, en el cual yo tengo el AHA moment, que es el momento cuando el usuario se da cuenta por primera vez del valor del producto, dice acá, ¿no? Entonces acá hace todo el journey del cliente, del usuario, e identifica el momento AHA, en este caso cuando el auto llega a tiempo. ¿Sí? Perdón, sí, cuando el auto llega a tiempo. Es decir, para determinados segmentos de clientes, y esto es válido para determinados segmentos de clientes de Uber, esto es válido cuando el Uber te llega a tu casa a horario. Te viene a buscar cuando dijo que te venía a buscar. Hay otro segmento que no, digamos, que posiblemente valore esto como un momento ajá, pero también tiene otro momento ajá, que es el momento en el cual, o mejor dicho, en cualquier momento ellos pueden ver en la app dónde está el auto. Y que no importa casi tanto que el auto llegue exactamente a tiempo a mi casa como que en cualquier momento yo pueda ver. E incluso imagínense que en países como el nuestro hay otro momento que es muy importante en términos de valor también, que es que tanto yo como alguien con quien yo comparto el viaje puede ver en cualquier momento dónde estoy yo en el viaje. En términos de seguridad, en términos de cuándo voy a llegar, etc. Esto se hace fundamental en lugares como el nuestro, pero en infinidad de países. En muchísimos países esto es una herramienta que se valora mucho por términos de seguridad. ¿Sí? Ahora, vamos a casos más complejos. Pongamos por caso, fíjense el ejemplo que yo les daba recién. Esto es si no me equivoco, podría entrar muy bien. Una herramienta analítica de SEO, de búsquedas orgánicas de sitios web, podría ser que
Por ejemplo, un usuario visita la página, carga la URL y le da automáticamente determinados resultados, que es lo que hicimos nosotros, ¿sí? Yo cargué la URL a u24.com o punto lo que sea y me da determinados resultados. Ahora, fíjense que yo ahí tengo un primer momento ajá. Yo digo, ok, es un mini momento ajá. Mirá qué bueno, qué piola. Ya empiezo a ver determinada analítica que yo no la podía analizar si no era cargando la web acá, salvo que yo tuviera, no sé, Google Analytics o cualquier otra herramienta analítica linkeada con la web y tuviera alguien que hiciera el análisis de la analítica web, que podría pasar y que de hecho pasa. Pero bueno, pongamos por caso que en este caso no. Entonces acá, fíjense que el acto siguiente, ¿qué haría? Me apuntaría a un free trial, haría una prueba gratuita del producto. Por ahí me dice por 90 días, fíjate que podés vincular el sitio web de tu compañía y durante, no sé, 30 días, no, 90 es mucho, pero por 30 días o por 2 semanas yo te doy analíticas diarias gratuitas. Entonces, vinculo la web de mi compañía y empiezo a ver los principales insights y ahí tengo otro momento ajá, que es cuando veo insights mucho más profundos que los que yo veía acá al inicio, ¿sí? Pero tengo un segundo momento ajá, un segundo momento en donde percibo valor, ¿sí? En la medida en que sigo con el free trial, sigo explorando cuáles son las funcionalidades de la herramienta y llega un momento que me puedo estar dando cuenta que la herramienta tiene muchísimo más potencia que la que yo creía y la que yo había visto en este momento. Entonces ahí puedo tener un tercer momento ajá. Y acá, fíjense que si yo comparto con mis compañeros y con mis colegas los insights y compro la versión, entonces no voy a conseguir acá el momento ajá, sino que lo conseguí antes. Lo conseguí acá cuando ya descubrí la fortaleza casi completa de la herramienta y llegué a compartirla con mis colegas. ¿Sí? Fíjense cómo en un journey de un usuario, en este caso, en el caso de la izquierda, tenemos un momento ajá, que en este caso, como yo les decía gráficamente, cuando llega a tiempo el auto, y acá tenemos dos mini o un mini momento ajá, un momento ajá real y un momento grande de percepción de valor, cuando yo percibo realmente con profundidad toda la herramienta, la comparto con colegas y compro la licencia. ¿Sí? Entonces, si yo, de nuevo, volviendo al concepto, si yo tengo en claro el o los momentos ajá del producto y los puedo conceptualizar, en este sentido los voy a poder optimizar el time to value. ¿Sí? Yo voy a querer que este momento sea lo más cercano a la compra de la licencia y al free trial del usuario. Por ahí no me interesa tanto a mí los usuarios que yo pierdo en este recorrido como los usuarios que yo pierdo entre el free trial y la compra de la licencia. ¿Sí? Estoy pensando en voz alta, pero quizás sea un buen análisis ese. Como para ir cerrando, algunos principios inherentes a la tecnología, muchas de las cosas que hemos hablado desde la primera clase, otras de las cosas que hemos hablado en la clase de hoy, y que me parece que marca un poco las clases que hemos tenido hasta el momento de gestión de proyectos. Primero, como hemos dicho muchísimas veces, la tecnología informática no tiene un valor inherente. Muchas veces el valor está puesto en cómo gestionamos el recurso y no en el recurso en sí. La tecnología es un recurso. Cuando hablemos de alineación tecnología-negocio, vamos a hacer de nuevo hincapié en esto, bajándolo un poco más a ejemplos, pero por ahora es importante que sigamos con este concepto de que la tecnología es un recurso y no importa muchas veces cómo o cuándo incorporamos, mejor dicho, no importa cuándo incorporamos un recurso, tanto como cómo lo incorporamos. ¿Sí? La tecnología de por sí no genera, en este sentido, beneficios, sino que los beneficios los va a generar la gestión de la tecnología y la incorporación de la misma en la organización. Para esto es fundamental conseguir el apoyo de los sponsors o del sponsor y el apoyo de los usuarios. Y por eso es fundamental en aprender de las metodologías
que más hacen hincapié en la incorporación de los usuarios en las etapas más tempranas del proyecto, ¿sí? Yendo a ejemplos puntuales, ustedes ya deberían, en los casos reales de ustedes, estar trabajando con usuarios potenciales. ¿Por qué? Porque en la medida en que ustedes estén trabajando con usuarios potenciales, mayor va a ser, primero, la posibilidad de éxito del proyecto en términos de que ustedes mejor van a resolver o relevar las necesidades de ellos, pero además, mejor, más coincidencia va a haber entre la percepción del valor por parte de ustedes y la percepción de valor por parte de los usuarios. Mientras menos ustedes conozcan al usuario y más esperen hasta el final del proceso como para conocerlo, naturalmente que más difícil va a ser llegar a un consenso en términos de esta percepción de valor. Todo producto tecnológico tiene resultados, no necesariamente estos resultados son beneficios. Entonces, para que los resultados, para que el impacto de la tecnología se convierta en beneficios, hay que gestionar estos resultados y hay que, lógicamente, convertirlos en resultados positivos, ¿sí? Naturalmente esto implica una gestión activa de los beneficios a través de la gestión con los sponsors, a través de la gestión con los usuarios y de muchas de las herramientas que hemos visto y que vamos a seguir viendo.